continuar. ¿Están listos? Bueno, aunque no lo estén, vamos a empezar. Señor, trae una revelación profunda de Cristo Jesús en tu palabra, para mi vida, para la vida de mis hermanos. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el capítulo 3, pues obviamente la continuación del 1 y el 2, estamos hablándole, Pablo está hablándoles a las iglesias en Galacia, a los hermanos que se reúnen en las diferentes iglesias en Galacia. Hay mucha intervención por parte del pueblo judío en cuanto a que están metiéndole cizaña, ¿no? Pablo no es apóstol, lo que predica Pablo no es lo correcto, no es suficiente creer en Cristo Jesús, tienes que hacer ciertas cosas. Entonces, cuando vemos en Hechos el primer viaje misionero de Pablo, que va con Bernabé, encontramos que, como lo mencionamos semanas pasadas, quienes estaban en esa región pues eran judíos, había sinagogas por todas partes, gentiles obviamente, prosélitos también, gentiles convertidos al judaísmo. Entonces tuvieron mucha resistencia en ese tiempo. De hecho, lo mencionamos la semana pasada, a Pablo lo dieron por muerto después de una tunda con piedras, ¿no? Lo intentaron lapidar al pobre y dándolo por muerto lo arrastraron afuera de la ciudad. Entonces hay un trabajo hecho en esta zona de Galacia. Hay un trabajo en el que Pablo se entrega para predicar el evangelio de Cristo Jesús. Y pasa mucho tiempo, pasan años y Pablo está dando esta exhortación a los hermanos que se están congregando en Galacia. ¿Por qué? Porque han traído un evangelio contaminado, han traído un evangelio desvirtuado, corrompido. Entonces, Pablo está reprendiendo a la persona que está enseñando tales cosas, y la carta va dirigido a los hermanos en general en Galacia. Maldito sea el que les enseñe un evangelio diferente al que han recibido. Hablábamos de qué es ese tipo de evangelio diferente, ¿no? Para eso, no puedes conocer una cosa si no conoces la otra. ¿Cómo saber cuál es un evangelio correcto y cómo saber cuál es un evangelio corrompido? Bueno, lo vamos a encontrar 100% en la palabra del Señor. La revelación del Espíritu Santo nos da testimonio de que esto es verdadero y trae evidencias consigo. El fruto espiritual en la vida de las personas que han venido al arrepentimiento, que escudriñan constantemente las Escrituras y que descansan plenamente en las promesas del Señor. Entonces, un evangelio que está corrompido es un evangelio que te enseña cualquier cosa diferente a la confianza de Cristo Jesús. Sí, incluido como lo mencionamos la semana antepasada, me parece, cualquiera que enseñe otra cosa que tú tengas que hacer para alcanzar salvación o que lo tengas que combinar con el sacrificio de Jesús. Única y exclusivamente la entrada a la eternidad, al cielo, al poder acceder nosotros al Padre, es 100% Cristo Jesús. No es 99.9 Cristo Jesús y 0.1 nuestro esfuerzo. Es Cristo Jesús, 100% Cristo Jesús. Y vamos a continuar con esta exhortación, leyendo el versículo 1, donde comienza fuerte Pablo, ¿no? Aquí lo vamos a leer tranquilo en nuestra versión Reina Valera. Oh Gálatas insensatos. La traducción es tonto. Oh, Gálatas, qué tontos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí la palabra fascinó es ¿quién te hechizó con tantas mentiras? Los hermanos podemos caer en el error si no tenemos una fe firme en el Señor Jesucristo. Sí, Pablo no les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes no son cristianos, ustedes se van a ir al infierno. Les está diciendo,
tontos. ¿Quién los hechizó con tantas mentiras que se han creído? Tendremos otros hermanos, los cuales con su vida nos serán testigos de Jesús y un reflejo de Él. Pablo presentó a Cristo a las personas en la región de Galacia, y cuando alguien vive y habla a Cristo, no es más la persona portadora del mensaje a quien se ve, sino a Cristo mismo. Entonces, cuando alguien está viviendo y predicando a Cristo, no es más la persona que lleva el mensaje a quien se ve, es Cristo, es un testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque es la obra del Señor en nosotros. Así que Pablo les está diciendo, les hemos enseñado que en la crucifixión del Señor fue clavado junto con nuestros pecados. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En la cruz, Cristo clavó nuestros pecados. Juntamente con Él fuimos crucificados. Juntamente con Él. El versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Así que, entonces, ¿la promesa del Padre se recibe o se gana? Dios no es papá que te premia por tus buenas acciones y te castiga por las malas. Porque para Él todas las acciones de los humanos son perversas, son indignas e inútiles para alcanzar justificación. Dios no es un papi que te da regalos por portarte bien. Porque no puedes portarte bien. Porque no puedes hacer nada que sea agradable para el Señor. Porque tus obras y mis obras son perversas y son asquerosas para Dios, como trapos de inmundicia. Dios nos da todo, vida eterna, cuando nos humillamos y aceptamos frente a Él y a toda la creación que somos unos inútiles, que somos unos incapaces y que somos unos pecadores. Y que necesitamos de Él, creyendo que Él mismo soportó toda nuestra debilidad en la cruz. Dios no te va a premiar porque le echas ganas. Dios no te va a premiar porque eres súper espiritual. Dios no te va a premiar porque hablas en lenguas sin parar, porque donas mucho dinero, porque usas faldas largas o porque no tienes tatuajes. Dios no te va a premiar porque no echas mentiras, o porque no tomas, o porque no te drogas, o porque no fornicas. Dios no te va a premiar por lo que haces o por lo que dejas de hacer. Dios te lo da todo cuando tú aceptas tu estado de humillación en frente de la santidad de Dios. Cuando tú reconoces que eres un inútil, eres un incapaz de acceder a la vida eterna por tu propio esfuerzo y que necesitas un Salvador. Y este es Cristo Jesús. Dios no te da algo porque te lo mereces o porque lo has logrado. Dios te da algo solamente por la persona de Cristo Jesús. El versículo 3 al 4 dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Así que todo el que quiera agradar y acceder al Padre por el cumplimiento de la ley es evidentemente un necio. Una vida construida en enseñanza de la ley, en procurar no transgredir los mandamientos, en ser estrictos con la Torá, todo eso viene a ser como la basura si esa persona no termina en el Espíritu. Y si una persona construye una vida en la predicación de Cristo y en la enseñanza del Evangelio, pero termina en perseguir la obediencia a la ley para santificarse y justificarse, todo eso viene a ser como basura. Para que nadie se gloríe, para que no tengas nada de qué jactarte. La salvación es por gracia, es por fe. Versículo 5 dice, me cambié de capítulo. Versículo 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley
o por el oír con fe. Entonces, hermanos, el Padre, que es quien nos da el Espíritu, hace maravillas entre nosotros por obedecer la ley o por confiar en Él. Preséntenme a un obediente de la ley. Preséntenme a ese santo que la ha cumplido de manera perfecta. No tienen a nadie a quien presentarme. Se los presento, se llama Cristo Jesús. Versículos 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿cómo saber si eres parte del pueblo de Dios? La Escritura es clara. Si vives creyendo a Dios, hasta lo que te parezca imposible de sus promesas. Así somos linaje de Abraham, cuando nos hacemos a un lado para que el Señor guíe nuestra vida. ¿Quieres saber si eres parte del pueblo de Dios? Examínate. ¿Tu vida está siendo dirigida por el Señor o por tu carne? Y lo vamos a repetir. ¿Cuál es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? El arrepentimiento, el perdón de pecados y una evidencia de que te has arrepentido. El fruto del Espíritu Santo en tu vida, manifestándose. Donde tu esposa, tu esposo lo puede ver, tus papás lo pueden ver, tus hermanos lo pueden ver, tus hijos lo pueden ver, tus amigos lo pueden ver. El fruto del Espíritu Santo no es invisible. Yo no puedo decir que soy cristiano y tratar a mi esposa como basura. Yo no puedo decir que soy cristiano y tratar a mi esposo como basura. Yo no puedo decir que soy cristiano y no evangelizar a mis hijos. No puedo decir que soy cristiano y tener una vida inmoral, en pecado. Sí, nosotros seguimos pecando, pero hay una santificación en el cristiano que se ha arrepentido. No existe el cristiano que lleva 20 años en el Evangelio sin tener un solo cambio en su vida. No existe el cristiano que tiene un año diciendo que es cristiano y no hay un solo cambio en su vida. El versículo 8 al 9 dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así es, hermanos, no hay exclusivos para Dios. Porque de entre todas las naciones y de entre todas las culturas, aquellos que crean a Dios serán benditos en Cristo, el cual es la simiente de Abraham. No importa si eres del rancho más alejado o de la isla remota o de la ciudad más grande o si naciste en Israel. Bueno, Rusia o en Estados Unidos, donde tú quieras. Si vienes a la fe en el Señor Jesucristo, eres pueblo de Dios. Eres linaje escogido. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido por Dios. Versículo 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Si tú vives haciendo gran cantidad de cosas y obras buenas para conseguir el perdón de Dios, la vida eterna, el cielo, entonces vives bajo maldición, porque no vives confiando en que Dios proveyó lo necesario en Jesús para que fueras perdonado y que no murieras, sino que vives aferrado o aferrada a conseguirlo por tu propia cuenta. ¿Cómo vas a ir al cielo? ¿Cómo van a ser perdonados tus pecados si no crees que Dios es suficientemente poderoso para que te perdone los pecados? ¿Cómo vas a acceder a la vida eterna si desprecias el sacrificio de Cristo Jesús?
Si vives por la ley, estarás esclavizado a hacerla, a cumplirla toda, y morirás también por ella, porque un pecador no puede cumplir la santa ley de Dios. Ahorita vamos a hablar más de eso. La ley de Dios es santa, es pura, es perfecta. Amén. Y nosotros somos todo lo contrario a eso. Todo lo contrario a eso. Versículo 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, hermanos, si Cristo nos liberó de la esclavitud a la ley para que en Él tengamos vida eterna y abundante, los que le invoquen como su Señor, a los que le invoquen como su Señor, porque algunos enseñan todavía que nadie va al Padre si no es por las obras. Jesús fue hecho maldito por nosotros. El santo fue hecho maldición para que los malditos, o sea nosotros, tomáramos su lugar de santo. Por eso dice: maldito todo el que enseña un evangelio diferente al que han recibido. Esta es la verdad en Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar en la cruz para morir por lo que nos corresponde a nosotros. Y nos dio su lugar de santo para poder pasar a vida eterna, a vida nueva, a vida abundante en el Señor. Y no estoy hablando de carros, ni de casas, ni ese tipo de cosas materiales, terrenales. Estoy hablando de bendiciones espirituales, de la eternidad en Cristo Jesús, de un cuerpo glorificado, de no más llanto, no más dolor, no más muerte, no más enfermedad. Versículo 15 al 18. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que esta es una noticia para gozarnos. La herencia prometida no está sujeta a la ley, sino en la promesa hecha por Dios a Abraham, para los de la misma clase de fe que él tenía. La promesa no está sujeta al cumplimiento de la ley. La herencia, perdón, no está sujeta al cumplimiento de la ley. La herencia está sujeta a la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Génesis 22, 18. Plena confianza en aquel que hace lo imposible posible. Esa es la clase de fe que Abraham tenía. La plena confianza en aquel que hace de lo imposible posible. Versículo 19 al 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. La ley dicta un orden santo. La ley te dice cómo tienes que vivir, cómo te tienes que comportar, cómo tienes que dirigir tu vida en todos los aspectos, desde que naces hasta que mueres. Lo impone este orden, la ley impone este orden, mas no provee de la capacidad para ser santos y para poder cumplirla. No dice esto en la ley, pero es como si la ley nos dijera: esto es lo que Dios quiere para el ser humano, cúmplelo. Ahí verás tú cómo. La nación que comenzó con Abraham era rebelde y confiaba en su propia prudencia. La tradición dice
que la ley fue entregada a Moisés por medio de ángeles, y esta ley es de carácter bilateral, tiene dos partes, por lo que menciona aquí el versículo, que fue entregada a Moisés por ángeles. Tiene dos partes esta ley: el que la entrega, quien demanda, el que te pide las cosas, y el que tiene que obedecerlas. Son dos partes. Pero la promesa contiene un carácter unilateral, un solo lado, y es quien promete. La herencia se alcanza mediante la promesa, donde quien interviene es exclusivamente el que prometió, y este es Dios. Por eso, tu salvación y mi salvación no la podemos obtener por obras, porque no está sujeta la herencia a la ley, que es bilateral, el que ordena y el que tiene que cumplir, sino a la promesa, el que lo prometió, el Señor. Así que tu salvación y mi salvación está encargada nada más del Señor. Él es el que proveyó todo. Versículo 21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Así que, hermanos, la ley no es nuestro enemigo. Es el estándar de santidad de Dios para el ser humano. Y de hecho, si la ley por sí misma vivificara al oyente, la justicia sería por la ley. La ley es santa y la ley es perfecta. Y si la ley por sí misma pudiera dar vida al que escucha, la justicia sería por la ley. Pero ese no es el plan de Dios. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los oyentes. Entonces, la ley nos encarceló en el pecado, para que solo por la fe en Jesucristo alcanzáramos la promesa. Para que nadie se gloríe, para que no tengas de qué jactarte. Ese es nuestro estado delante de Dios. Ese es el corazón de un humillado, de una humillada, arrepentido, arrepentida. Inútil, incapaz, con la extrema necesidad de un Salvador. Versículo 23 al 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que sin fe, el ser humano vive sin escapatoria, bajo condenación. Pero al mismo tiempo, la ley es el maestro tutor que enseña nuestra bajeza y necesidad de un Salvador, y este es Cristo Jesús. Antes de la fe, vivimos esclavizados al pecado, porque somos incapaces de cumplir la ley. Y el pecado usa a la ley para acusarnos y para condenarnos, porque la transgredimos todo el tiempo. Pero la ley es ese maestro, ese tutor, eso significa la palabra ayo, que nos dirige a Cristo, que nos enseña que somos esos inútiles, que somos esos desgraciados, que somos esos pecadores hundidos y rehundidos en nuestros pecados. Y que solamente Dios puede sacarnos de ahí, en Cristo Jesús. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, nos hemos graduado del maestro tutor que nos sometía por el pecado. Hemos terminado la universidad del desierto con honores, pues fuimos liberados de aquella prisión de pecado cuando confiamos plenamente que la sangre de Jesús nos cubre. Antes de que tú y yo confiemos plenamente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, estábamos hechos garras, destruidos, condenados, siendo acusados de lunes a domingo, de mañana a noche y hasta en tus sueños. Estábamos prisioneros.
Pero venidos a Cristo Jesús, somos libres de la condenación. Somos libres del pecado, porque juntamente con Cristo fuimos crucificados. Versículos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No de lo mucho que puedes, no de tus muchos talentos, no de tus muchos dones, no de tus capacidades, no de tus disciplinas. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Gocémonos, hermanos, somos herederos de la promesa del Señor por la fe en Cristo Jesús. Somos linaje de Abraham. Amén. Linaje de Abraham. Ahora, hermano, examínate. Examínate. ¿En dónde estás parado? ¿En dónde estás parada? ¿Tu vida refleja a Cristo Jesús? ¿O refleja tu pecado? Si tu vida refleja a Cristo Jesús, gloria al Señor. No es por ti, es su obra en ti. Si tu vida no refleja a Cristo Jesús, arrepiéntete, hermano. Clama al Señor. Clama al Señor. O ya de una vez niégalo. Pero haz algo por el amor de Dios. Arrepiéntete. Tengas la edad que tengas. Esto es motivo de gozo para nuestra vida porque, como dice el Progreso del Peregrino, el personaje principal cristiano, tengo una gran carga en mi espalda que nadie me puede quitar. Tengo una gran carga en mi espalda que no me deja caminar. Y avanza en su trayecto hasta que llega Cristo y la quita de encima. La condenación, la carga por el pecado, la consecuencia, nadie la va a quitar. Ni tus dones ni tus talentos. Perdón, consecuencia, quítenlo de la lista. Solamente Cristo Jesús quita esa condenación, quita esa carga. Solamente Cristo Jesús te hace vivir verdaderamente libre. Pero examínate constantemente. Tu vida refleja la palabra. ¿Se acuerdan del ejemplo que veíamos? No, a ustedes no se los puse. Estábamos en casa del hermano Tavo y hablábamos acerca de qué es lo que las personas ven en ti. ¿Tu pecado? ¿Tus borracheras? ¿Tus malas palabras? ¿Tu orgullo? ¿Tus adulterios? ¿Tus fornicaciones? ¿Tus mentiras? ¿O ven al Señor cuando hablas? ¿En cómo te comportas? ¿Qué ven los demás en ti? Examinémonos constantemente. Gloria al Señor, hermanos, por Cristo Jesús, porque Él nos hace libres. Él nos hace caminar confiados, seguros, tranquilos, en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como Pablo, mi deseo es que conozcan todas las dimensiones del amor de nuestro Señor y que vivan en ese amor y que caminen en esa libertad. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque tú provees ese sacrificio santo que cubre la multitud de nuestros pecados.
y nos hace uno contigo. Nos haces llamar santos, perfectos, sin mancha, por Cristo Jesús en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por libertad para los hermanos que viven en condenación. Te pedimos, Señor, por los hermanos que sufren, que padecen por predicar el Evangelio. Que tu paz, que la seguridad, que la confianza prevalezca en sus corazones y en sus mentes. Y te rogamos, Señor, porque estas palabras las llevemos a nuestras vidas. Te ruego por la vida de mis hermanos y por mi vida. Te ruego por la congruencia entre lo que se predica y lo que se vive. Te ruego, Señor, por nuestra ciudad y porque confiamos en que tú resguardas un remanente santo y perfecto porque han confiado en ti. Fortalécele, Señor, para llevar tu palabra con valentía, con esmero, con diligencia, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.